Pues buenas tardes, soy Giovanni Figueroa Mejía, académico de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. En primer lugar, quiero agradecer a quienes se han unido para seguir esta ponencia. Asimismo, quiero reconocer todo el empeño que ha puesto el maestro Edgar Caballero en la organización de este seminario que iniciamos el lunes y concluimos el día de hoy. Muchísimas gracias, Edgar, por el esfuerzo y dedicación, no solo durante estos 5 días, sino desde varios días previos al inicio de este estupendo ejercicio académico. También mi agradecimiento permanente al doctor Eduardo Ferrer por todo el impulso que siempre da a las nuevas generaciones de académicos que buscamos profundizar en el estudio del derecho procesal constitucional. Quiero mencionar también que es para mí un honor dar la ponencia de clausura y un gusto hablar después de mi querido maestro, el doctor Raúl Canosa Ucera, quien dirigió mi tesis de doctorado y es considerado uno de los académicos más sólidos en Iberoamérica en lo que a interpretación constitucional se refiere. Voy a iniciar mi intervención con un tema que da origen a una de las mayores problemáticas que se suelen percibir cuando uno estudia derecho procesal constitucional. Específicamente, analizaré las relaciones y desencuentros que se ocasionan entre tribunales constitucionales y poderes legislativos a través de una rica tipología de sentencias que crean derecho. Para ello, creo necesario delimitar el orden a través del cual abordaré este ámbito de estudio. Así, en primer lugar, delinearé algunas ideas básicas sobre la función principal que Kelsen le atribuyó al Tribunal Constitucional Austriaco y que después esas ideas empezaron a circular, a imitarse en otros países europeos y latinoamericanos. Posteriormente, precisaré algunos principios básicos que los tribunales suelen emplear para no limitarse a declarar la inconstitucionalidad de la ley, sino a salvar su constitucionalidad en una pretendida, aunque quiero decir no siempre lograda, deferencia hacia la obra del legislador democrático. En la tercera parte, me referiré específicamente a lo siguiente: a las sentencias a través de las cuales los tribunales constitucionales realizan una función creativa al concretizar y producir normas. En esta parte analizaré uno de los elementos básicos de la comparación jurídica, encaminado a ver similitudes y diferencias entre las diferentes formas de emitir sentencias creadoras de derecho por parte de la Suprema Corte Mexicana y de otros tribunales y cortes constitucionales. Por cierto, abro un pequeño paréntesis para recomendar ampliamente la edición virtual de la Escuela de Verano sobre metodología de la comparación jurídica, dirigida por mi maestro, el profesor Lucho Pegoraro, y que en los siguientes días publicaremos el programa general en este mismo espacio. Después de este anuncio, y para terminar de precisar las partes que desarrollaré en la ponencia, les adelanto que al final estableceré algunas conclusiones sobre el adecuado o erróneo empleo de sentencias que estaré analizando, que estaré precisando a lo largo de mi intervención. Para comenzar con la primera parte, es indispensable referirme a la figura de Kelsen, quien en su clásico ensayo La garantía jurisdiccional de la Constitución, la justicia constitucional, publicado en 1928, establecía que un tribunal constitucional era un legislador negativo, puesto que solamente podía anular leyes consideradas opuestas a la Constitución. Y en ese mismo escrito es posible percibir que las únicas sentencias que podía emitir un tribunal constitucional
a decir desde luego de Kelsen, eran aquellas llamadas estimatorias que declaran la inconstitucionalidad del artículo y las desestimatorias que entienden que el artículo sometido a control está de acuerdo con la ley fundamental. Estas ideas paulatinamente se siguieron en los países europeos y latinoamericanos, que configuraron tribunales, cortes y salas constitucionales. Sin embargo, a un siglo de distancia de la creación del Tribunal Constitucional Austriaco, las sentencias emitidas por los tribunales que siguieron en cierta medida ese diseño institucional ideado por Kelsen ya no se limitan, como él pretendía, a utilizar la rígida alternativa a estimación o desestimación de la inconstitucionalidad de leyes. Pues sobre todo, en las últimas décadas, los tribunales constitucionales y las Supremas Cortes, para dar respuesta a específicas necesidades sociales, recurren a diversos tipos de pronunciamientos que introducen consecuencias y alcances muy variados en la parte considerativa o resolutiva de las sentencias. Este tipo de sentencias creadoras de derecho tienen una importancia y complejidad mayúscula, en especial si tenemos en cuenta que dichas sentencias, además de realizar una labor interpretativa de los valores y principios constitucionales que determinan el contenido de las disposiciones normativas secundarias, es decir, de las leyes, en estos momentos ya no se limitan a la siguiente idea: entrañar una elevadísima trascendencia únicamente jurídica, sino que esas sentencias también tienen una fuerte carga política, sobre todo si tomamos en cuenta que controlan la obra del legislador democrático. Ahora me gustaría referirme, siquiera someramente, a la terminología que es importante tener en consideración para encuadrar los diversos tipos de sentencias que crean derecho. A todas estas modalidades sentenciadoras a las que me referiré, las suelo llamar desde hace más de 10 años sentencias atípicas. Y dentro de esa locución encuadro ciertas categorías de sentencias que determinan cuáles sentidos de la ley son constitucionales y cuáles deben rechazarse. Pero también incluyo a las sentencias que modifican el contenido normativo de la disposición sometida a control, reduciéndolo, ampliándolo o sustituyéndolo por otro, para que éste sea acorde con la ley suprema. Agotado por ahora el ámbito nominalista, es necesario determinar algunos argumentos principales que pretenden justificar el uso de sentencias atípicas. Los propios tribunales han justificado el uso de este tipo de sentencias desarrollando diversos argumentos, diversas justificaciones para determinar el por qué los tribunales suelen recurrir a estas sentencias creadoras de derecho. Por ejemplo, la Corte Constitucional Italiana ha destacado que estas sentencias conllevan una oportunidad jurídica y política de evitar, en la medida de lo posible, la eliminación definitiva de disposiciones legislativas. Por su parte, el Tribunal Constitucional Español ha señalado que el fundamento principal de este tipo de sentencias constitucionales es el principio de conservación de la ley, con la intención de no producir lagunas innecesarias en el ordenamiento jurídico. Y la Corte Constitucional Colombiana, considerada por algunos el más elocuente
el más importante tribunal constitucional de la región por la fuerte carga argumentativa de sus sentencias, suele justificar el uso de estas sentencias afirmando que, en gracia del principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución, se logra ampliar la eficacia de las funciones estatales y al mismo tiempo se logra consagrar una presunción en favor de la constitucionalidad de la ley. Es precisamente esta última idea la que considero de mayor relevancia, pues la obra del legislador democrático goza de una presunción de constitucionalidad. Ese favor legis se vincula para algunos, como Teodoro Rivera Newman, a la suposición de que el legislador procede racionalmente de conformidad con la Constitución. Pero otros, como Rodolfo Luis Vigo, justifican esta idea en orden a la inseguridad que provoca el vacío que deja la ley anulada, lo que puede llevar a una situación de mayor inconstitucionalidad en la solución del problema que la ley invalidada regulaba. De ahí que en los procesos de interpretación constitucional, en cartas fundamentales configuradas bajo el principio democrático, el juez constitucional solo debe declarar la inconstitucionalidad de la ley cuando su choque con la Constitución es clara. Ello implica la aplicación de ese principio esencial del derecho procesal constitucional in dubio pro legislatore, que es una consecuencia, desde luego, del principio democrático. Entonces tenemos que dentro de los argumentos que justifican el empleo de las sentencias atípicas, se encuentran las razones que llamaremos constitucionales, como el principio de interpretación conforme a la Constitución, el principio de conservación de normas y el criterio de presunción de constitucionalidad de las leyes. En cuanto a las razones que debemos denominar ordinamentales, hay que señalar como importantes, como relevantes, la seguridad jurídica y el horror al vacío jurídico que está presente en todo sistema normativo. Esos 5 argumentos a los que me acabo de referir tratan de combinar el control de constitucionalidad y la supremacía de la Constitución que lo justifica con la majestad democrática de la ley. En otras palabras, lo que se pretende a través de esos principios es lo siguiente, que se armonice, por una parte, el principio de constitucionalidad, el principio de supremacía constitucional y el principio democrático. Ahora bien, dentro de toda la tipología de sentencias que crean derecho, comenzaré por las sentencias interpretativas desestimatorias, que son aquellas que declaran la constitucionalidad de la ley, siempre y cuando se interprete en el sentido considerado constitucional. Y la otra modalidad de sentencias interpretativas, que serían las estimatorias, que son aquellas que declaran la inconstitucionalidad del artículo si es interpretado en la manera determinada por el tribunal que está resolviendo el asunto. De esas 2 modalidades sentenciadoras, pongo un ejemplo que creo ilustra bien cómo funcionan las sentencias interpretativas desestimatorias. Se trata de la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional Español cuando valoró la constitucionalidad del artículo 520.2e de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ese artículo reconocía el derecho del detenido a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trata de extranjero que no comprenda o no hable castellano.
El juicio se promovió por las siguientes razones. Solamente diré la más importante de ellas. Porque se consideraba que el citado derecho, al ser reconocido únicamente a los extranjeros y no a los españoles que no conozcan suficientemente el castellano, suponía una evidente discriminación prohibida por el artículo 14 de la Constitución española. Teniendo en cuenta esta argumentación, el Tribunal Constitucional Español lo que hizo fue emitir un pronunciamiento interpretativo desestimatorio, declarando que el artículo no es inconstitucional si entiende que no priva a los ciudadanos españoles que no hablen español del derecho a ser asistidos por un intérprete. Es oportuno indicar también que es preferible que los tribunales constitucionales señalen qué interpretación o interpretaciones son contrarias a la Constitución, en lugar de señalar cuál interpretación o interpretaciones son constitucionales. Esta aseveración la sustento en el hecho de que cuando el Tribunal Constitucional indica únicamente cuál es la interpretación considerada constitucional, implícitamente está limitando el campo de las demás interpretaciones que también pudieran ser admisibles desde un ámbito constitucional. Por lo tanto, es preferible que el Tribunal Constitucional utilice sentencias interpretativas estimatorias, pues con ellas, al descartar solamente las interpretaciones inconstitucionales, el mensaje que se manda es que todos los demás sentidos son conformes con la Constitución. Es decir, que no es posible encontrar en ellos ningún vicio de inconstitucionalidad. Eso basta en tanto no surja otro pronunciamiento del tribunal que declare la inconstitucionalidad de otra de las interpretaciones derivadas de esa misma disposición normativa. Una segunda categoría de sentencias a la cual me quiero referir son las sentencias que reducen el contenido normativo de aquello que el legislador había querido decir, había querido establecer en la disposición normativa. Con estas sentencias se señala que el artículo es inconstitucional en la parte que contempla una determinada cosa que es contraria a la Constitución. Es decir, el artículo es inconstitucional por aquello que le sobra. Un ejemplo de estas sentencias es el pronunciamiento de la Corte Constitucional Italiana, en cuyo fallo se declara la inconstitucionalidad del artículo 222, apartado primero y segundo, y del artículo 206, apartado primero, ambos del Código Penal, en la parte en que contemplan la aplicación a los menores de la medida de seguridad del internamiento en un hospital psiquiátrico judicial. Es verdad que esos dos artículos no contemplaban el término menores, pero por su generalidad podían también entenderse aplicables a ellos, supuesto que la Corte considera inconstitucional. Siguiendo el tema de los menores, quiero ahora referirme a un pronunciamiento de la Suprema Corte Mexicana, en la cual se valoró la constitucionalidad del artículo 43, párrafo cuarto y quinto
de la Ley de Cultura Cívica del entonces Distrito Federal, que establecía la posibilidad de que un menor pudiera ser sancionado con multa o arresto. En la sentencia que emitió la Corte, se declaró la invalidez del artículo, en cuanto permite imponer arrestos a los menores de edad. Asimismo, la Suprema Corte Mexicana manifestó que tratándose de la materia penal, la Constitución Federal prohíbe tajantemente el internamiento de inimputables, menores de 12 años, y de quienes tengan entre 12 y 14 años, por la comisión de comportamientos antisociales. De esta forma, se autoriza esa medida que restringe la libertad solo para quienes las cometan después de cumplidos los 14 años, pero antes de llegar a los 18 años, a condición de que las mismas sean calificadas como graves. Por mayoría de razón, debe establecerse que la sola violación a las reglas de comportamiento cívico de ningún modo autorizan al legislador secundario para contemplar la posibilidad de sancionar con arresto a menores entre 12 y 18 años. Consecuentemente, el artículo se estimó constitucionalmente válido solo en relación a la imposición de multas como una sanción a menores de edad, pero en cambio se declaró su invalidez en cuanto determina la posibilidad de aplicar un arresto a los menores responsables de la comisión de una falta sancionada por ley. Cabe agregar que a partir de la declaración de invalidez de la porción normativa del artículo, es decir, en el momento que la sentencia redujo su contenido normativo, el artículo queda modificado sin lugar a dudas y se entiende en un sentido diverso al que originalmente tenía. Por tanto, los menores solo podrían a partir de ese momento ser amonestados en caso de ser encontrados responsables, o se les podría imponer una multa en el supuesto de ser reincidentes. Pero el artículo mantiene su plena eficacia, esto es, la aplicación de multa y arresto para personas que no sean menores de edad. Otro ejemplo de sentencias creadoras de derechos son las aditivas, con las cuales se declara la inconstitucionalidad del artículo en cuanto no prevé o no incluye una determinada cosa que debería contemplar para ser completamente acorde con la Constitución. A partir del pronunciamiento del tribunal, se produce entonces la ampliación del contenido normativo, permitiendo la aplicación del artículo a supuestos no contemplados por el legislador o ampliando las consecuencias jurídicas de la ley. En términos generales, con este tipo de sentencias se pretende combatir la inconstitucionalidad por omisión legislativa parcial. Y desde otro punto de vista, se busca que la ley no sea discriminatoria, que no incluye, es decir, que incluya más bien a personas no protegidas o no contempladas por la norma. Que la ley, en términos muy amplios, que esa ley eh, deje de vulnerar el principio de igualdad que normalmente está contemplado en las constituciones latinoamericanas y europeas. Hay una diversidad de ejemplos, pero enseguida pondré dos, a través de los cuales el tribunal combate artículos cuya configuración contempla a determinados sujetos, pero excluye a su opuesto.
Un primer ejemplo es aquella sentencia en la que el Tribunal Constitucional Español enjuició la constitucionalidad del artículo 160.2 de la antigua Ley General de Seguridad Social, que otorgaba solo a las viudas el derecho de beneficiarse por la pensión de viudedad de tipo vitalicio, guardando silencio sobre los viudos. Otro ejemplo parecido del Tribunal Constitucional Español es la sentencia en la que se pronuncia sobre el contenido de uno de los artículos también de la Ley General de Seguridad Social. Se trata del artículo 162.2. En dicho artículo se establecía lo siguiente: se reconocerá derecho a pensión a las hijas y hermanas de pensionistas de jubilación o invalidez en quienes se dan las siguientes circunstancias. Y el artículo establecía un catálogo de supuestos. Como podemos ver, en los dos ejemplos anteriores, el motivo del control de constitucionalidad será el silencio de la ley sobre los viudos o sobre los hijos y hermanos, lo que se califica por el tribunal como un trato discriminatorio y que va en contra del principio de igualdad. Lo que se combate a través de los correspondientes juicios en estos dos asuntos que estoy mencionando, por tanto, no es la norma que reconoce la pensión a las viudas o un derecho a favor de las hijas y hermanas, sino la norma implícita que no contempla a los viudos o a los hijos y hermanos. Y a partir de los pronunciamientos aditivos que emitió el tribunal, se crea derecho y la norma contempla a las viudas y viudos, así como a las hijas, hijos, hermanas y hermanos. La Suprema Corte Mexicana también ha emitido importantes sentencias aditivas. Una que considero emblemática, y no precisamente porque se haya cuestionado la ley de la entidad, una ley de la entidad federativa de la cual soy originario, sino porque es importante tenerla en cuenta para saber cómo funcionan este tipo de pronunciamientos. Me estoy refiriendo entonces a la sentencia que juzgó el contenido del artículo 24-A del Código Civil del Estado de Nayarit, que buscaba evitar el tráfico de órganos y que antes del pronunciamiento de la Suprema Corte establecía lo siguiente: toda persona capaz tiene derecho de disponer parcialmente de su cuerpo en beneficio terapéutico de un familiar hasta el cuarto grado de parentesco, siempre que tal disposición no le ocasione una disminución permanente de su integridad física ni ponga en peligro su vida. Al resolver este asunto, la Suprema Corte estableció que la prohibición que ha establecido el artículo 24-A de la legislación civil nayarita es contraria al artículo 4 de la Constitución, que establece que toda persona tiene derecho a que se le proteja su salud, en la medida que dicho artículo impide a las personas disponer parcialmente de su cuerpo, con fines terapéuticos, a favor de personas con las que no se tenga un parentesco hasta el cuarto grado, a pesar de que el lazo familiar no es el único vínculo de solidaridad que propicia ese deseo
de disposición corporal. En ese sentido, la disposición legal reclamada era discriminatoria porque privaba a quienes no cuenten con parientes donantes de la posibilidad de recibir órganos de otros sujetos que, bajo el principio de gratitud y de respeto a su integridad corporal, otorguen su consentimiento para llevar a cabo trasplantes de algún componente de su cuerpo con fines terapéuticos. Por tanto, la Suprema Corte Mexicana declaró la invalidez del artículo 24-A del Código Civil Nayarita en cuanto a la porción normativa que dice de un familiar hasta el cuarto grado de parentesco, y enseguida, para facilitar el entendimiento de la disposición, se señala que en lo sucesivo el artículo en cuestión se leerá de la siguiente manera: toda persona capaz tiene derecho a disponer parcialmente de su cuerpo en beneficio terapéutico siempre que tal disposición no le ocasione una disminución permanente de su integridad física ni ponga en peligro su vida. Como podemos ver, a partir del pronunciamiento se cambia el contenido de la ley y quedan contemplados más sujetos de los que el legislador había querido proteger en esa disposición normativa. Podría hablar de más tipos de sentencias constitucionales que crean derecho, pues hay una profusa variedad de ellas. Es decir, en el panorama comparativo hay tantas sentencias constitucionales atípicas como tribunales constitucionales hay en el mundo. Sin embargo, el último tipo de pronunciamientos que analizaré en esta charla son las llamadas sentencias sustitutivas. Antes de referirme al contenido básico y a la forma en que funcionan estas sentencias, quiero señalar que esta modalidad sentenciadora nunca debería ser empleada por los tribunales, porque de manera evidente lo que hacen es invadir funciones que no les corresponden. Y más que otros tipos de sentencias de los que ya he señalado, de las interpretativas en sentido estricto, de las que reducen el contenido normativo, de las aditivas, precisamente estas sentencias sustitutivas suelen invadir la libre configuración normativa del legislador. Dicho lo anterior, ahora sí indico que las sentencias sustitutivas son aquellas que establecen que el artículo es inconstitucional en la parte que prevé o dispone algo en lugar de otra cosa que debería contemplar para ser considerado constitucional. La Corte Constitucional colombiana en varias ocasiones ha emitido sentencias de este tipo. Así lo hizo en la sentencia que controló el artículo 260 del Código Penal Militar. Dicho artículo, que establecía circunstancias de agravación punitiva, señalaba que la pena será de 16 a 30 años de prisión si el hecho descrito en el artículo se cometiere, y a partir de esto que señala esa disposición normativa, se establecen una serie de supuestos. Al emitir la sentencia, la Corte colombiana declaró la inconstitucionalidad de la frase "la pena será de 16 a 30 años de prisión", bajo el entendido de que para que las circunstancias descritas en ese artículo se aplicaran las penas correspondientes del Código Penal Ordinario. Como es evidente,
Con este pronunciamiento, la Corte colombiana sustituye las penas establecidas en el Código Penal Militar, por las contempladas en el Código Penal Ordinario, es decir, suplanta sin lugar a dudas al poder legislativo de ese país. Por otra parte, cuando la Suprema Corte Mexicana ha emitido sentencias sustitutivas, lo ha hecho estableciendo que el artículo controlado es parcialmente inconstitucional. Y al hacer esa declaración, dispone que la parte declarada inválida se sustituya por otra que ella misma determina como conforme con la norma suprema. Un ejemplo destacado de este tipo de sentencias es el relativo a la configuración de la institución del matrimonio en los códigos civiles o familiares de las entidades federativas de nuestro país. Algunos de esos documentos normativos siguen considerando al matrimonio como la unión entre un solo hombre y una sola mujer con fines de procreación. Otros códigos establecen además que la finalidad del matrimonio es proporcionarse ayuda mutua. Entonces, cuando ante la Suprema Corte se han promovido, por ejemplo, juicios de amparo en revisión, se han pronunciado sentencias sustitutivas en relación a lo señalado por los poderes legislativos locales. Y lo han hecho determinando que el artículo es inconstitucional en cuanto contempla solo las uniones entre un hombre y una mujer. Y posteriormente, en la misma sentencia, se sustituye la parte que se eliminó por aquella que dice que la unión puede ser entre dos personas. A partir del pronunciamiento de la Suprema Corte, quedan contempladas las uniones entre un solo hombre y una sola mujer, pero también las uniones entre dos hombres o dos mujeres. Para concluir con esta tipología de sentencias constitucionales atípicas, de sentencias constitucionales a través de las cuales los tribunales crean derecho, me gustaría establecer algunas consideraciones que es posible hacer derivar de los diversos tipos de sentencias que he analizado en esta plática. Y comenzar diciendo que con toda esta tipología de sentencias creadoras de derecho, es posible afirmar que las decisiones de los tribunales constitucionales inciden sobre artículos, pero también sobre las normas que se desprenden de esos artículos. A través de las diversas formas de interpretar leyes, es posible darle una especie de fundamento a esta tipología de sentencias. Por tanto, el objeto de control de constitucionalidad tiene en consideración, como consideración formal, uno o varios artículos determinados de la ley y una consideración que podríamos llamar de tipo material, puesto que distingue que entre las varias normas que derivan de una disposición o conjunto de disposiciones, se validan aquellas que son consideradas constitucionales y se eliminan del ordenamiento jurídico aquellas que se reputan como inconstitucionales. De manera que el tribunal se pronuncia sobre disposiciones, pero juzga sobre normas. Fíjense, en relación a esto que acabo de mencionar, creo que es importante destacar que si esto no fuera así, los tribunales se encontrarían en la incómoda alternativa
de tener que emitir una sentencia de estimación pura y simple que ocasionaría la eliminación de todo el artículo, a pesar de que éste pudiese también aplicarse en algún sentido de manera congruente con la Constitución. Pero a contrario sensu, tendrían también, o más bien podrían esos tribunales que emitir una sentencia desestimatoria pura y simple. Que el problema que podemos ubicar en esto es que se tendría que mantener vigente una o varias interpretaciones, es decir, diversas normas que serían contrarias a la Constitución. Y esto creo que sería, desde luego, pues muy lamentable. Otra conclusión a la cual puedo llegar es que en todas las sentencias analizadas se modifica de alguna forma el contenido normativo que originalmente formaba parte del artículo sometido a control de constitucionalidad. Ese cambio en el contenido sustancial de la disposición se origina como consecuencia de la anulación o invalidez, según corresponda, de una palabra, una frase o incluso un punto o coma del artículo, o bien como consecuencia de la eliminación o adición de una norma para que la disposición sea considerada constitucional o deje de ser precaria. Con estas modalidades de sentencias, los tribunales realizan una función paralegislativa en atención a que esa función es diversa de aquella que comúnmente da origen a la ley. Esas sentencias no provocan, desde luego, la sucesiva intervención del legislador, puesto que el propio Tribunal Constitucional crea la nueva norma que se va a venir a sobreponer a normas ya vigentes, a normas que habían sido creadas por el Poder Legislativo. En sintonía con esto que acabo de mencionar, cabría plantearse si en el supuesto en el que una disposición contenga una omisión relativa que ocasione situaciones discriminatorias, para realmente respetar la función legislativa como parte de las sentencias atípicas, ¿no sería más adecuado, en lugar de emitir una sentencia aditiva o una sentencia sustitutiva, lo siguiente, que los tribunales y cortes constitucionales mejor emitieran una sentencia que apele o recomiende al legislador, a través de una modalidad de sentencias que suelo denominar monitorias, que elimine el poder legislativo la situación discriminatoria, incluso si lo considera pertinente, indicándole el camino que podría seguir el poder legislativo al momento de debatir el nuevo contenido del artículo o de la ley. Esta solución tal vez es la más adecuada desde el punto de vista del debido respeto que debería de tener un tribunal constitucional. Sin embargo, no en todos los casos será preferible que esos tribunales constitucionales puedan acoger un pronunciamiento que haga la recomendación al legislador. Pues debemos recordar que el legislador no siempre cuenta con la agilidad o el tiempo suficiente para combatir el vacío legislativo que la disposición anulada ha creado, o bien para realizar las adiciones o reformas con base a las recomendaciones que el tribunal le ha indicado, con el propósito de combatir la situación de inconstitucionalidad. Esto, por lo tanto, no siempre
es tan fácil de determinar y por lo tanto, para saber cuándo es adecuada la utilización de uno u otro tipo de sentencia creadora de derecho, los tribunales constitucionales deben considerar cuál solución se presenta como la más adecuada y la más justa para cada situación y cuál es la que menos daño causa al sistema jurídico. También quiero mencionar que con las sentencias constitucionales atípicas, con las sentencias que crean derecho, se hace evidente una nueva forma de entender la dinámica de los tribunales constitucionales, una nueva realidad de esas cortes constitucionales como órganos que superan la visión tradicional del legislador negativo. Por tal motivo, debería ser indispensable una colaboración entre los órganos del Estado que se puede dar a través de este tipo de sentencias que modulan en gran medida las consecuencias tradicionales que se le pueden ascribir a cualquier tipología de sentencia que emite una Suprema Corte o una sala constitucional. Ahora bien, si realizamos un análisis comparativo entre las sentencias que emite la Suprema Corte Mexicana y las pronunciadas por otros tribunales constitucionales latinoamericanos y europeos, podemos percatarnos de que generalmente las sentencias que sustituyen el contenido normativo son poco frecuentes en otros países, pero en el caso mexicano son el supuesto más empleado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso mexicano también es importante resaltar que las sentencias atípicas que crean derecho van a generar mayores tensiones entre Suprema Corte y legislador federal o local, sobre todo cuando este último considera que un pronunciamiento de la Corte ha hecho derivar de la ley interpretaciones o contenidos que no parecen desprenderse de la propia ley. Pero esta invasión de competencias legislativas suele pronunciarse especialmente o suele originarse, suele producirse cuando el legislador intencionalmente y no por descuido ha decidido hacer una diferencia entre diferentes supuestos. Y la Suprema Corte, con una sentencia, incluye aquello no contemplado en un principio, o también cuando el legislador ha decidido otorgar cierta competencia a un órgano del Estado y la Suprema Corte decide conferirla a otro órgano, o bien cuando el legislador decide darle determinadas atribuciones a uno de los niveles de gobierno del federalismo mexicano y la Suprema Corte, a través de una sentencia atípica, decide otorgar esa atribución a otro de los niveles de gobierno. En consecuencia, considero que la Suprema Corte Mexicana, al igual que cualquier otro tribunal constitucional, irá más allá de sus funciones cuando invade el ámbito decisorio de otros poderes públicos como el legislador, siempre que el contenido normativo resultante de su decisión no pueda derivar de la disposición legal cuestionada, es decir, cuando altere el contenido original de un artículo o conjunto de artículos, haciéndoles decir lo que en puridad no dice y estableciendo como válidas interpretaciones contra legen o lo que es todavía más cuestionable, interpretaciones contra constitutionen, es decir, contrarias a la ley fundamental mexicana.
Desde un punto de vista normativo, es innegable que el uso de sentencias creadoras de derecho, de sentencias atípicas, por los tribunales constitucionales es legítimo, pues algunas veces son pronunciadas con un fundamento legal o con un fundamento jurisprudencial. En todo caso, como sucede en México, la legislación, por ejemplo, reglamentaria del artículo 105 constitucional, señala que la Suprema Corte determinará el contenido y alcance de sus sentencias. Y con ese solo artículo se le está otorgando un gran poder al Tribunal Constitucional mexicano para emitir cualquier tipo de sentencias o incluso para determinar a partir de qué momento comienzan a tener consecuencias las sentencias constitucionales emitidas por la Suprema Corte Mexicana. También hay que tener en cuenta que cuando los tribunales pronuncian alguna de estas modalidades sentenciadoras atípicas, no creo que lo hagan con la intención de suplantar al legislador, sino porque lo creen indispensable para garantizar el principio de supremacía constitucional. Sin embargo, hay que tomar en consideración también que en diversas ocasiones los tribunales constitucionales van más allá de sus competencias, no respetando los límites funcionales de la interpretación de la ley conforme a la Constitución, creando incluso un daño más visible en el campo de juego del legislador que va más allá de la propia declaración de inconstitucionalidad y con ello se origina un mal que podríamos considerar mayor que aquel que se trata de evitar y por medio del cual se emplean este tipo de sentencias. Entonces, por esos motivos, los tribunales deben ser muy cuidadosos al momento de emitir alguna modalidad sentenciadora de este tipo. También quiero resaltar, para ir concluyendo, que los tribunales constitucionales y las Cortes Supremas, por todo lo que he mencionado, sobre todo en esta última parte de mi charla, deben ser muy cautelosas cuando emitan alguna sentencia típica, que como vimos, crean derecho, pues si no tienen ese cuidado, el criterio de presunción de constitucionalidad de la ley, que surgió como un reconocimiento de un favor legis o favor legislatoris, se puede convertir sin mayor rodeo, sin ningún problema, precisamente en lo contrario, en una forma de quebrantar la voluntad del poder legislativo, que esto no puede justificarse, desde luego, hay que mencionarlo, en un Estado constitucional de derecho. Es decir, los tribunales constitucionales, que son los mayores defensores del contenido de la Constitución, deben de tener ciertos límites, deben de autocontrolarse para no invadir competencias que son propias del poder legislativo. Por mi parte, es todo y quedo atento a sus comentarios, no sin antes decirles que les agradezco sobremanera la atención y la paciencia que han tenido por el inconveniente que tuve de no haber podido iniciar a las 5 de la tarde como estaba contemplado que iniciara esta ponencia de clausura. No hay ningún comentario, bueno, o tal vez no me estoy percatando de ellos. Si no hubiera nada que decir por su parte, les ratifico toda mi disponibilidad para, si quieren que vaya
precisando algunas cuestiones más de esta plática, me lo hagan saber a través de mi perfil de Facebook y en la mayor, mejor dicho, de la manera más pronta posible, iré respondiendo a sus planteamientos. Entonces, para cerrar este seminario, les agradezco enormemente a quienes a lo largo de estos 5 días han seguido a las 36 intervenciones en vivo o previamente grabadas por las académicas y los académicos de 9 países. Lo que ellos les han compartido representa en cierta medida el trabajo de investigación que han venido desarrollando a lo largo de algunos años. Creo que fue muy enriquecedor ver diferentes perfiles, una gran variedad de temas relacionados con el derecho procesal constitucional. Como habrán visto, como se habrán percatado a lo largo de estos 5 días, algunos de los ponentes, desde el respeto que debe haber entre colegas, mostraron posturas encontradas con otros ponentes, y eso es algo que abona en gran medida al desarrollo de nuestra disciplina. Sobre todo, si tenemos presente que el derecho procesal constitucional y de manera más amplia que cualquier disciplina jurídica, cualquier tema que se quiera debatir, pues tiene diferentes posturas. Y esto es relevante, es lo que enriquece el desarrollo del ordenamiento jurídico. Es decir, creo que lejos de ver que haya debate en relación a un tema, de verlo como algo erróneo, creo que es algo benéfico para desarrollar los estudios en diferentes disciplinas. En fin, estoy seguro que este ejercicio desarrollado a través del primer seminario virtual de Derecho Procesal Constitucional llegó a muy buen puerto y se mantendrá ahí sin lugar a dudas. Me permito entonces despedirme de todas ustedes, de todos ustedes, y les anuncio que todas las ponencias seguirán estando a su disposición a través de este grupo de Facebook, y también quiero precisar que en los siguientes días estaremos compartiendo con ustedes algunos eventos académicos más y convocatorias de cursos relacionados con derecho procesal constitucional y derecho comparado. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.